tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos ya al lunes 30 de octubre, semana 30 del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos con la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 12 al 17. Hermanos, nosotros no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, a una con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto a Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 67. Nuestro Dios es un Dios que salva. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Nuestro Dios es un Dios que salva. Padre de huérfanos, protector de viudas. Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Nuestro Dios es un Dios que salva. Dios lleva nuestras cargas. Es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Nuestro Dios es un Dios que salva. Y el Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: «Hay 6 días de la semana en que se puede trabajar. Vengan pues durante esos días a que los curen, y no el sábado». Entonces el Señor dijo: «Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a abrevar, aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura aún en día de sábado?». Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, qué gozo siente uno cuando lee estos pasajes de ver cómo los que tienen el corazón endurecido se entristecen o se enojan por el bien de otros, mientras que los de corazón sencillo
saben alegrarse por las cosas que Dios hace. Es lo que está pasando aquí en este episodio que tiene tantas cosas importantes para nosotros. Fíjense que todo empieza en una sinagoga, donde se reúnen los judíos a escuchar la palabra. Sinagoga es casa de oración. Y me llama mucho la atención este pasaje porque en medio de la sinagoga, donde ciertamente incluso las mujeres tienen un puesto aparte, Jesús vio a una mujer que estaba enferma. Y las mujeres están en lugar separado de donde están los hombres. Pero Jesús sabe ver más allá de las apariencias y sabe ver un corazón que necesita, aún en medio de una multitud. Ella no estaba pidiendo ser curada, como en otras ocasiones vemos que la gente no pide ser curada, pero Jesús mira la necesidad y es Jesús quien se adelanta. Esta mujer tal vez, pues al estar encorvada, quizá, me atrevo yo a pensar, ni siquiera había visto bien a Jesús, pero Jesús sí la vio a ella. Entonces dice el texto, estaba encorvada y no podía enderezarse. ¿Usted se ha puesto encorvado alguna vez? ¿Usted ha tratado de caminar agachado, mirando siempre al piso y de estar un buen rato así? ¿Verdad que no? Y si lo hiciera, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo hace usted para hacer sus oficios del hogar? Para ver a la gente, para abrazar a sus seres queridos o incluso simplemente para salir afuera y ver el sol. Es muy incómodo, insoportable. Pues imagínese esta mujer mala de la columna y que esté así precisamente por un espíritu malo. Nunca se dice cómo se metieron esos espíritus malos en la gente, pero esta mujer estaba padeciendo una enfermedad maligna. Venía del diablo. ¿Cuánta gente no hay encorvada en la actualidad y no tal vez en sus huesos, porque esto es una enfermedad que afectaba a los huesos, sino encorvada en su vida, mirando siempre hacia abajo, deprimidos, tristes, encorvados por el peso de la vida, por el agobio de la vida económica, de los sinsabores con la misma familia, y pare usted de contar. Jesús, dice el texto, al verla, la llama y le dice, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y junto con sus palabras, también tiene un gesto, el gesto tan hermoso y significativo de imponerle las manos. Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Estos tres verbos están aquí no de casualidad. Ver, llamar y tocar, que es imponer las manos. Implican una acción. Implican acciones que se hacen hacia alguien. Y va muy en consonancia con lo que decía el Salmo. Nuestro Dios es un Dios que salva. No es un Dios que se queda contemplando cómo la gente sufre simplemente. Es un Dios que salva. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso. Dios no se regocija en la amargura, en la tristeza, en el dolor de la gente. Él está siempre allí. Nos está acompañando. Nos está asistiendo, nos está fortaleciendo. Recordemos lo que nos decía San Pablo en la carta de los Romanos. Sufrimos con Él para ser glorificados con Él. O sea que si hay algún sufrimiento, Dios no nos deja sufrir solos. Él sufrió primero, recordemos esto. Cristo sufrió primero y a algunos nos hace partícipes de sus sufrimientos para que podamos estar con Él también gozando de su gloria. Y volviendo al texto de Lucas, vemos cómo el jefe de la sinagoga, en vez de alegrarse por lo que está sucediendo, se irrita, se enoja. Qué duro es ver cómo el corazón duro de este jefe estaba más preocupado para guardar el sábado o de guardar el sábado que del bien que esta mujer necesitaba. Y es cuando Jesús le dice, hipócritas, ustedes están más pendientes de llevar a brevar un burro si tiene sed que de ver qué necesita la gente. Y esa es la doble moral de esta gente. Ellos no dudarían ni un momento en llevar a su burro o a su buey a tomar agua, pero sí dudarían de curar a alguien, porque estas palabras del jefe de la sinagoga son bastante incómodas. Incluso hoy día suenan incómodas. Vengan pues durante esos días a que los curen y no vengan en sábado, como si hacer un milagro fuera algo de todos los días.
Y esto es hipócrita de parte de él, porque él sí toma los sábados para lo que le conviene, pero no para lo que no le conviene o le hace bien a otros. Es incapaz de arreglarse con la alegría de esta mujer, que ya no es llamada mujer, ya cuando Jesús la levanta y le da una nueva perspectiva de vida, le da una nueva visión, porque ya está derecha, porque esta mujer le da un horizonte más abierto. Esta mujer ahora Jesús la llama hija de Abraham. Es como si levantara la dignidad de esta mujer que estuvo 18 años. Eso es mucho tiempo para estar encorvado o bajo el dominio de Satanás en su vida. Y es cuando dice a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante tantos años, 18, ¿no era bueno desatarla de esa atadura aunque fuera día sábado? Una vez más constatamos el interés de Dios por hacernos el bien, no importa el día que sea. Nosotros tenemos un día de descanso también, que es el domingo, pero aún así, si hay necesidad de trabajar un domingo, no dejamos de hacerlo, porque la importancia de Dios hacia nosotros es que nos liberemos, por ejemplo, del peso del trabajo y que un día lo dediquemos a la oración, al compartir en familia y a Él, por supuesto, como decíamos ayer en la Eucaristía. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. Él es lo más importante, el más importante en nuestra vida. Pero el sábado es para eso. Mas, sin embargo, este jefe de la sinagoga le daba más importancia al cumplimiento exacto de la letra que al bien de una persona, cosa que Jesús vino a corregir. Los enemigos de Jesús quedaron en vergüenza, dice el texto, los que tenían el corazón duro, los que ya no pudieron, digamos, tener alguna palabra, alguna frase para refutar lo que Jesús estaba diciéndoles. Pero la gente simple se alegró, muy alegre estaban. Algo que me llama profundamente la atención es que Jesús habla y actúa. Jesús le dice, tú quedas sana de tu enfermedad. A veces la gente dice, no bastan palabras, hay que actuar. Y sí, ciertamente, pero es que la palabra de Dios es acción. Dios no dice y no hace. Dios dice y su palabra ejecuta lo que hace. Jesús es la palabra de Dios. Entonces, al hablar de la palabra de Dios, no podemos decir que nos quedemos solo en palabras, porque la palabra de Jesucristo es activa y hace lo que significa. Eso es lo que es un acto sacramental. Entonces, es interesante ver cómo lo que Jesús dice se hace de inmediato, queda libre de tu enfermedad y une su palabra a un acto que es el imponer la mano. Qué importante es actuar en favor de la gente en esas tres cosas: mirar, ver, hablar, hacerse solidario y tocar, o sea, tocar la vida de alguien de una manera importante, tanto como para transformarla. A veces con un abrazo, ¿cuánto no se puede sanar un alma que se siente sola y desvalida? Hagamos lo que hizo Jesús, miremos, digamos cosas positivas y actuemos siempre en favor de aquellos que lo necesitan. A veces con gestos simples se pueden lograr grandes beneficios en las almas de la gente. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.